Una pequeña ciudad sobre una colina. 4.000 guerreros contra 60.000 soldados del imperio más poderoso del mundo antiguo. 20 años de guerra. Un asedio que duraría más de un año. Y al final, cuando todo estaba perdido, cuando el hambre había devorado hasta la última esperanza, los habitantes de Numancia eligieron el fuego y el veneno antes que las cadenas de Roma. Esta es la historia de una resistencia que cambió el curso de la República Romana, que destruyó carreras políticas y encendió revoluciones, que inspiró tragedias y forjó el mito de una nación. Esta es la historia del sitio de Numancia, la guerra que Roma nunca quiso recordar, pero jamás pudo olvidar. En el año 153 a.C., la República Romana dominaba el Mediterráneo. Había aplastado a Cartago, conquistado Grecia, sometido Macedonia. Sus legiones eran invencibles, su disciplina legendaria, su ambición infinita. Pero en el corazón de la península ibérica, en la alta meseta central donde los vientos cortaban como cuchillos y los inviernos helaban la sangre en las venas, existía un pueblo que aún no conocía el miedo a las águilas romanas. Los celtíberos, y en particular la tribu de los arébacos, habitaban un paisaje de rocas y bosques densos, de gargantas profundas y ríos turbulentos. Vivían en Opida, ciudades fortificadas encaramadas sobre cerros, y su modo de vida giraba en torno al honor guerrero, la lealtad tribal y la libertad absoluta. Entre todas estas fortalezas, una se alzaba como el corazón palpitante de la resistencia: Numancia. Numancia no era una gran ciudad según los estándares mediterráneos. Con una población de apenas 8 a 10.000 almas, ocupaba el Cerro de la Muela, donde confluyen los ríos Duero y Tera, cerca de la actual Soria. Pero su posición era estratégica. Controlaba el paso entre el Valle del Ebro y la meseta, dominaba rutas comerciales ancestrales, y su ubicación la convertía en una fortaleza natural casi inexpugnable. Las laderas escarpadas, los bosques circundantes y los ríos que la rodeaban como fosos naturales hacían que cualquier asalto directo fuera un suicidio militar. Los romanos lo aprenderían de la manera más dolorosa. Todo comenzó con un malentendido calculado, o quizás con una provocación deliberada. En el año 154 a.C., la ciudad de Segeda, aliada de los arébacos, decidió ampliar sus murallas. Roma interpretó esta construcción como una violación flagrante del tratado firmado décadas antes por Tiberio Sempronio Graco el Viejo, que prohibía expresamente la fortificación de ciudades indígenas sin permiso romano. Pero detrás de esta excusa legal se ocultaba una ambición mucho más profunda. Roma necesitaba controlar completamente el interior de Hispania. Las minas de plata del sur y del este peninsular alimentaban las arcas del Senado y financiaban las legiones. Pero las rutas hacia esas minas atravesaban territorio celtíbero, y mientras los arébacos permanecieran libres e independientes, el dominio romano sería siempre precario, siempre vulnerable. Cuando Segeda se negó a pagar el tributo exigido, el Senado envió al cónsul Quinto Fulvio Nobilior con 30.000 hombres y 10 elefantes de guerra. Era una fuerza abrumadora, diseñada para aplastar cualquier resistencia. Pero los segedanos no esperaron el asedio. Huyeron hacia el norte, refugiándose en Numancia, y los arébacos los acogieron como hermanos. Cuando Nobilior los persiguió, cometió el error fatal de adentrarse en los bosques que rodeaban la ciudad. El 23 de agosto del año 153, en pleno festival romano de la Vulcanalia, los celtíberos tendieron una emboscada devastadora. 6.000 legionarios murieron ese día, masacrados entre los árboles por guerreros que aparecían y desaparecían como fantasmas. Los elefantes, aterrorizados por el estruendo y las llamas, se volvieron contra sus propias filas, aplastando a centenares de romanos bajo sus patas. La derrota fue tan humillante, tan traumática, que el Senado declaró aquel día como Dies Ater, un día negro en el calendario romano, un día en el que no se podían realizar negocios públicos ni ceremonias religiosas. Numancia había infligido a Roma algo peor que una derrota militar. Le había infligido una herida simbólica,
una cicatriz en su dignitas. Durante los siguientes 16 años, Roma envió cónsul tras cónsul a Hispania. Todos fracasaron. Quinto Pompeyo llegó con promesas de victoria y se retiró tras firmar una paz vergonzosa. Marco Popilio Lenas perdió miles de hombres en asaltos infructuosos. Y luego vino Cayo Hostilio Mancino, cuyo destino sería el más terrible de todos. En el año 137, Mancino cayó en una trampa. Sus 20.000 soldados fueron cercados, cortados de todo suministro, enfrentándose a la aniquilación total. En ese momento desesperado, fue un joven cuestor llamado Tiberio Graco quien salvó la situación. Tiberio era hijo de aquel Tiberio Graco, el viejo, que había tratado justamente a los celtíberos décadas atrás, y los numantinos aún recordaban ese nombre con respeto. Utilizando la reputación de su padre, Tiberio negoció un tratado de paz que permitió a las legiones retirarse con vida. Pero cuando el tratado llegó a Roma, el Senado lo repudió. No aceptarían una paz negociada con bárbaros. El honor de Roma no podía ser manchado por el compromiso. Y entonces perpetraron un acto que resonaría durante siglos. Decidieron que Mancino sería entregado a los numantinos como chivo expiatorio, como si su cuerpo pudiera lavar la deshonra del tratado roto. Lo desnudaron, lo ataron con cuerdas y lo arrojaron frente a las puertas de Numancia. Pero los numantinos, en un gesto que revelaba su código de honor, se negaron a aceptarlo. Mancino permaneció allí, desnudo y atado, un día entero, rechazado tanto por sus enemigos como por su propia república. Finalmente, los romanos se lo llevaron de vuelta, pero el daño estaba hecho. Tiberio Graco, testigo de esta traición senatorial, jamás olvidaría aquella humillación. Aquella experiencia lo radicalizaría y en apenas 4 años intentaría revolucionar Roma con reformas agrarias para ayudar a los veteranos empobrecidos de las guerras hispánicas. Su asesinato en el año 133, el mismo año de la caída de Numancia, marcaría el inicio de la lenta agonía de la República. Pero en Roma, la paciencia se había agotado. 20 años de fracasos, miles de muertos, fortunas despilfarradas, y una pequeña ciudad en medio de la nada seguía desafiando al poder de las legiones. El Senado necesitaba un hombre capaz de restaurar no solo la victoria, sino el honor. Y solo había un hombre que cumplía ambos requisitos. Publio Cornelio Escipión Emiliano, el africano menor, el destructor de Cartago. Escipión era nieto adoptivo del legendario Escipión el africano, vencedor de Aníbal. Apenas 5 años antes, en el año 146, había arrasado completamente Cartago, borrándola del mapa y vendiéndose sus 150.000 habitantes como esclavos. Era un estratega brillante, un estoico austero, un disciplinario implacable. Y, más importante aún, era amigo personal del historiador Polibio, quien lo acompañaría a Hispania y documentaría cada fase del asedio, garantizando que la victoria sería recordada como un triunfo de la virtud romana. En el año 134, Escipión fue elegido cónsul mediante una dispensa legal especial y partió hacia Hispania con una misión clara: terminar con Numancia de una vez por todas. Cuando Escipión llegó al campamento romano en Hispania, encontró un ejército en ruinas. La disciplina se había desintegrado. Los soldados vivían rodeados de prostitutas, adivinos y mercaderes. Los oficiales se hacían masajear por esclavos, mientras los legionarios jugaban a los dados y vendían su equipo para comprar vino. Escipión comprendió que antes de conquistar Numancia, debía reconquistar a su propio ejército. Expulsó de inmediato a todos los no combatientes. Prohibió los carros de equipaje personal, obligando a cada soldado a cargar solo lo esencial. Impuso una dieta espartana de carne asada y pan, sin salsas ni lujos. Y cada día ordenaba a los hombres cavar trincheras profundas y luego rellenarlas, una y otra vez, hasta que sus manos sangraran y sus espaldas se quebraran. Cuando los oficiales se quejaban, Escipión respondía con desprecio: solo las mulas necesitan que otros las froten. Estaba forjando no solo cuerpos, sino voluntades.
Estaba restaurando la disciplina romana que había hecho grande al imperio. Mientras tanto, reforzó su ejército hasta alcanzar proporciones colosales. A los 20.000 legionarios romanos sumó 40.000 auxiliares reclutados de tribus hispánicas, aliadas y de reinos clientes. Entre estos aliados destacaba un joven príncipe númida llamado Yugurta, quien traía consigo caballería ligera, arqueros y 12 elefantes de guerra. Yugurta demostraría ser un comandante excepcional en Numancia, y esta experiencia lo prepararía para su futura guerra contra Roma, décadas más tarde, cuando él mismo desafiaría al imperio. Con 60.000 hombres bajo su mando, Escipión podría haber aplastado Numancia mediante un asalto frontal. Pero conocía la historia, sabía que cada intento de tomar la ciudad por asalto había terminado en desastre. Los numantinos eran guerreros formidables, maestros de la emboscada y la defensa activa. Luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación y el honor. No, Escipión no daría a los numantinos la batalla que anhelaban. Los mataría sin siquiera luchar. En el invierno del año 134, Escipión marchó hacia Numancia. Pero en lugar de atacar, ordenó algo que nadie esperaba. Comenzó a construir. Sus ingenieros trazaron un perímetro completo alrededor de la ciudad, un anillo de muerte de 9 kilómetros de longitud. Cavaron fosos profundos, levantaron murallas de tierra coronadas con empalizadas de madera, y en los sectores más vulnerables, añadieron muros de piedra. Cada 100 pies, aproximadamente 30 metros, erigieron torres de vigilancia equipadas con catapultas y balistas. Estas torres no solo servían para defender la línea, sino para observar cada movimiento en las murallas de Numancia. Los romanos estaban construyendo una prisión perfecta, una jaula de la cual no habría escapatoria. Para albergar a esta fuerza colosal, Escipión estableció 7 campamentos principales conectados por la muralla de circunvalación. En el norte, sobre las alturas, se alzaba Castillejo, su puesto de mando personal, desde donde podía observar toda la operación con una vista panorámica. Al sur, su hermano Quinto Fabio Máximo comandaba el campamento de Peña Redonda, bloqueando cualquier escape hacia aquella dirección. Los otros 5 campamentos, Travesadas, Valdeborrón, Raza, Dehesilla y Alto Real, completaban el cerco, cubriendo cada ángulo, cada barranco, cada posible ruta de huida. Pero Escipión no se detuvo ahí. Sabía que el río Duero era la arteria vital de Numancia, su única fuente de agua y suministro. Si podía cerrar el río, la ciudad moriría de sed y hambre. El problema era que el Duero era demasiado ancho y su corriente demasiado violenta para construir un puente convencional. Así que Escipión diseñó una de las obras de ingeniería más macabras de la guerra antigua. Construyó 2 torres fortificadas en las orillas opuestas del río, donde éste entraba y salía de la zona de Numancia. Entre estas torres tendió un cable de acero grueso como un brazo humano. De este cable colgaron enormes vigas de madera, y en estas vigas incrustaron cuchillas de hierro, dardos y puntas de lanza. La corriente del río hacía girar estas vigas, creando una barrera flotante de muerte que destrozaba cualquier bote o nadador que intentara cruzar. Numancia estaba ahora completamente sellada, aislada del mundo exterior como si estuviera en otro planeta. Los numantinos observaban con creciente desesperación cómo se cerraba la trampa. Intentaron varias salidas nocturnas para interrumpir la construcción, pero la organización romana era implacable. Cada sector de la muralla estaba defendido por cohortes frescas, cada brecha era inmediatamente reparada. Y cuando los celtíberos lograban causar algún daño, las torres de vigilancia lanzaban proyectiles que los obligaban a retirarse. La guerra había cambiado. Ya no se trataba de batallas heroicas en campo abierto, de cargas de caballería y duelos de guerreros. Ahora era una guerra de ingeniería, de logística, de paciencia. Y en ese tipo de guerra, Roma no tenía igual. Pasaron los meses. La primavera del año 133 llegó, y con ella la certeza del hambre. Las reservas de grano de Numancia se agotaban. El ganado había sido sacrificado. Los huertos dentro de las murallas no podían alimentar a toda la población.
Fue entonces cuando un líder numantino llamado Retógenes, conocido también como Caraunio, decidió intentar lo imposible. En una noche tormentosa, cuando la lluvia caía como látigos y el viento aullaba entre las torres romanas, Retógenes y 5 compañeros salieron de la ciudad. Llevaban escaleras portátiles de madera. Se acercaron al foso en silencio absoluto, tendieron las escaleras sobre la zanja, y antes de que los centinelas pudieran reaccionar, los degollaron y cruzaron al otro lado. 6 hombres habían roto el cerco perfecto de Escipión. Retógenes cabalgó desesperadamente hacia las ciudades arévacos vecinas, llevando ramas de olivo como símbolo de paz y súplica. Visitó Oppidum tras Oppidum, implorando ayuda, recordando los lazos de sangre y las antiguas alianzas. Pero en cada lugar encontró solo miedo. El terror que Escipión inspiraba era tan profundo que nadie se atrevía a desafiar a Roma. Finalmente llegó a Lutia, una ciudad próspera situada a unos 50 kilómetros de Numancia. Allí, los jóvenes guerreros, conmovidos por su valentía, juraron enviar 400 hombres para ayudar a Numancia. Pero los ancianos de Lutia, temerosos por sus propias vidas, enviaron un mensaje secreto a Escipión. La respuesta de Escipión fue fulminante y aterradora. Destacó una fuerza de caballería que llegó a Lutia antes del amanecer, rodeó la ciudad y exigió la entrega inmediata de los 400 jóvenes que habían prometido ayuda a Numancia. Los ancianos, aterrorizados, entregaron a sus propios hijos. Escipión ordenó que les cortaran las manos derechas a todos, 400 jóvenes mutilados, incapaces de empuñar nunca más una espada, incapaces de sostener un arado, condenados a la mendicidad y la vergüenza. La noticia de la atrocidad de Lutia se extendió por toda Celtiberia como un viento de terror. Nadie más intentaría ayudar a Numancia. La ciudad estaba completamente sola. Dentro de las murallas, el hambre comenzó a morder con dientes de hierro. Primero sacrificaron los últimos caballos y bueyes. Luego empezaron a hervir las pieles de los escudos para extraer el cuero y comérselo. Los perros, los gatos, las ratas, todo ser viviente fue devorado. Los niños lloraban con vientres hinchados por la inanición. Los ancianos se consumían en silencio, esperando la muerte. Y cuando ya no quedaba nada, cuando incluso las hierbas del suelo habían sido arrancadas, cruzaron el umbral de lo impensable. Apiano, el historiador que documentó estos hechos, escribiría siglos después con horror apenas contenido. Hirvieron y comieron los cuerpos de los muertos, y después, asqueados por la carne de los enfermos, los más fuertes pusieron sus manos violentas sobre los más débiles. El canibalismo había llegado a Numancia, el último refugio de la desesperación humana. En medio de esta agonía, los líderes numantinos intentaron un último esfuerzo diplomático. Enviaron a un noble llamado Ávaro a negociar con Escipión. Ávaro cruzó las líneas romanas con una rama de olivo en alto y fue llevado ante el cónsul. Suplicó por términos honorables, por una rendición que permitiera a los numantinos conservar al menos su dignidad, entregar las armas, pero mantener sus vidas y su libertad. Escipión, imperturbable, respondió con 2 palabras latinas que resonarían como sentencia de muerte: deditio incondicional, rendición total, sin términos, sin negociación. Entregarían todas las armas, toda la riqueza y se someterían a la voluntad absoluta de Roma. Ávaro regresó a la ciudad con estas condiciones, y cuando la multitud hambrienta escuchó sus palabras, la furia estalló. Lo acusaron de haber negociado su propia salvación a cambio de la traición. Lo despedazaron con sus propias manos, un linchamiento nacido del pánico y la desesperación. Ya no había esperanza, ya no había opciones. Los numantinos pidieron a Escipión un solo día más, un día para prepararse para la muerte. Y en ese día final, las familias de Numancia hicieron lo impensable. Prefirieron la muerte a la esclavitud. Bebieron veneno extraído de hierbas mortales. Prendieron fuego a sus propias casas con ellos dentro. Padres mataron a sus hijos para ahorrarles el horror de las cadenas romanas.
Esposos y esposas se abrazaron por última vez antes de atravesarse mutuamente con espadas. La ciudad se convirtió en una pira funeraria, en un grito silencioso de libertad que ascendía al cielo en columnas de humo negro. Cuando los romanos finalmente entraron en Numancia, no encontraron una ciudad conquistada. Encontraron un cementerio. Los cadáveres carbonizados yacían por las calles. Los supervivientes, apenas unos cuantos miles de esqueletos vivientes con ojos vidriosos y cuerpos cubiertos de llagas, se arrastraban entre las ruinas. Escipión ordenó que la ciudad fuera completamente destruida, piedra por piedra, casa por casa. Numancia fue arrasada hasta los cimientos. Su territorio fue repartido entre las tribus aliadas de Roma. Los supervivientes fueron vendidos como esclavos, dispersados por todo el Mediterráneo, sus nombres borrados, sus historias silenciadas. Escipión regresó a Roma en triunfo, recibiendo el título honorífico de numantino, y marchó por las calles de la capital exhibiendo los pocos prisioneros que había logrado capturar vivos, esqueletos humanos vestidos con harapos que apenas podían caminar. Pero la victoria de Roma en Numancia fue mucho más que una victoria militar. Fue un punto de inflexión en la historia de la República. El mismo año en que Numancia cayó, el año 133 a.C., Tiberio Graco fue asesinado en Roma mientras intentaba aprobar reformas agrarias para ayudar a los veteranos empobrecidos de las guerras hispánicas. La brutalidad que Roma había desplegado en Numancia comenzó a volverse hacia adentro. Las guerras civiles que eventualmente destruirían la República habían comenzado. El método que Escipión perfeccionó en Numancia, el asedio total mediante circunvalación, sería utilizado décadas más tarde por Julio César en Alesia, y se convertiría en la técnica estándar de asedio romana. La ingeniería militar que había estrangulado a Numancia forjaría un imperio, pero Numancia nunca fue olvidada. En los siglos siguientes, su recuerdo pervivió como un símbolo de resistencia inquebrantable. Cuando el imperio romano finalmente colapsó, cuando las legiones se retiraron de Hispania, la memoria de aquella pequeña ciudad que prefirió morir antes que someterse, se convirtió en parte del alma de la península. En el siglo XVI, el gran escritor Miguel de Cervantes escribió una tragedia titulada El cerco de Numancia, donde transformó la destrucción de la ciudad en una victoria espiritual. En la obra de Cervantes, un joven llamado Bariato se arroja desde una torre, específicamente para negarle a Escipión la gloria de capturar un solo prisionero vivo, gritando su libertad mientras cae hacia la muerte. Esta imagen, aunque dramática licencia poética, capturaba la esencia del mito numantino, la idea de que hay valores más importantes que la vida misma. Durante la Guerra de Independencia Española contra Napoleón, los defensores de ciudades sitiadas como Zaragoza y Girona invocaron el espíritu de Numancia. Durante la Guerra Civil Española del siglo XX, ambos bandos reclamaron la herencia numantina como símbolo de su propia causa. La resistencia numantina se había convertido en un arquetipo cultural, en una narrativa fundacional que definía la identidad de una nación. El pequeño contra el poderoso, la libertad contra la tiranía, el sacrificio contra la sumisión. Arqueológicamente, Numancia siguió revelando sus secretos. En el siglo XX, el historiador alemán Adolf Schulten realizó excavaciones exhaustivas que confirmaron cada detalle del asedio descrito por las fuentes antiguas. Identificó los 7 campamentos romanos, midió la muralla de circunvalación, localizó las torres del río. En el siglo XXI, tecnologías como el LiDAR han permitido mapear con precisión milimétrica toda la red de fortificaciones, revelando la sofisticación del sistema de vigilancia romano. Las torres estaban dispuestas de tal manera que podían transmitir señales visuales a través de todo el perímetro en cuestión de minutos, creando una red de comunicación en tiempo real que habría sido la envidia de cualquier comandante moderno. Lo que hace que la historia de Numancia resuene a través de los milenios no es simplemente la valentía de sus defensores o la crueldad del asedio. Es la pregunta fundamental que plantea sobre la naturaleza humana y el precio de la libertad. Los numantinos tenían una opción. Podían haberse rendido, haber aceptado la incorporación al mundo romano,
haber sobrevivido como súbditos en lugar de perecer como hombres libres. Muchas otras ciudades y pueblos tomaron esa decisión y prosperaron bajo el dominio romano, adoptando su lengua, sus leyes, su cultura. Pero los numantinos eligieron diferente. Eligieron mantener su identidad intacta, su honor inmaculado, aunque eso significara su extinción física. Eligieron ser recordados para siempre como los hombres y mujeres que Roma no pudo doblegar, que prefirieron las llamas a las cadenas. Y quizás esa es la paradoja final de Numancia. Al destruir completamente la ciudad, al borrarla del mapa físico, Roma la inmortalizó en el mapa de la memoria humana. Numancia dejó de ser un lugar y se convirtió en una idea, en un símbolo eterno de resistencia que ningún imperio, por poderoso que sea, puede conquistar. Porque las ciudades pueden ser arrasadas, las murallas pueden ser derribadas, pero el espíritu de aquellos que eligieron la libertad sobre la vida, ese espíritu permanece, indestructible, ardiendo como una llama que ningún viento puede apagar. 20 siglos después, Numancia sigue de pie, no en piedra, sino en el corazón de todos aquellos que creen que hay valores por los cuales vale la pena morir, y que la dignidad humana nunca puede ser negociada, nunca puede ser rendida, ni siquiera ante el poder del mundo entero.